pasar directamente a la entrevista, quiero darle la bienvenida a Marcela Jaime, que se incorpora desde hoy al programa y que nos va a ayudar a resolver nuestras entrevistas, que a veces se ponen un poco difíciles. Bueno, gracias, porque me entero ahora de que estoy confirmada en un puesto y no sabía nada. Bueno, gracias, Richard. Bueno, intentaremos preguntar. Por supuesto que sí, lo sabes hacer muy bien. Daniel, gracias por acompañarnos. Encantado, Richard y Marcela. ¿Qué conclusión sacás de este viaje que está terminando de Cristina Kirchner? Bueno, unas son las fotos, otras las realidades. Yo voy a las realidades, ¿no? Vamos Porque a las la foto realidades. es para el consumo popular. Y la realidad está resumida en una de las preguntas que ha trascendido a la prensa que le hizo uno de los potenciales inversores. ¿Cómo vamos a sacar los dólares de la Argentina? Porque nadie entra dólares si después no puede sacarlos. Nadie cambia dólares a un tipo de cambio oficial cuando el paralelo está más alto, los costos se rigen por el paralelo y después no sabe si va a poder remitir utilidades al exterior. Entonces, cuando uno no tiene respuestas contundentes respecto a estas preguntas simples, todo lo otro de inversiones que se habla, yo creo que queda en una nube de sospecha. Ahora, en el tema que más por especialidad me implica, en el tema energético, han hablado de un acuerdo con Gazprom para que Gazprom invierta en Vaca Muerta. YPF tiene muchos derechos sobre Vaca Muerta, no tiene financiamiento y está loteando Vaca Muerta. En el fondo lo que debería estar haciendo el dueño originario, que es la provincia de Neuquén, lo está haciendo YPF. YPF busca financiamiento porque Gazprom es una empresa transportista de gas. Ahora, Daniel, poner en valor y rentabilidad Vaca Muerta es una inversión, esto lo dijiste vos hace mucho tiempo atrás, 15.000 millones por año durante varios años. Salieron ahora a mendigar, Galucho sale a mendigar 1.000 millones y nos bajamos los pantalones con Chevron por 200 y pico de millones al año durante 5 años. Sí, por eso. Pero, ¿qué papel hacemos en el mundo? Bueno, es el papel de estamos negociando desde la debilidad, desde la asimetría y desde la necesidad. Entonces, el mundo en las relaciones internacionales se rige por intereses. Se dan cuenta de nuestra debilidad. No son los culpables ni Gazprom ni Chevron. Los culpables somos nosotros. Que vamos a hacer esto y bien observan. Gazprom, no sé, a lo mejor algunas fichitas pone, pero no va a resolver el problema del desarrollo de Vaca Muerta. El desarrollo intensivo de Vaca Muerta requiere muchísimo más capital por año, un tiempo, y tiene dos problemas. Primer problema, el estado de situación de la macroeconomía argentina, por todas estas cosas que dijimos, cepo, dólares paralelos, inflación del 30%, etcétera, etcétera, no posibilidad de remitir utilidades al exterior, costos altos, porque estamos abaratando el dólar, costo alto en dólar. Bueno, tiene ese problema. El segundo problema que tiene Vaca Muerta ahora que le comprenden la general ley en la baja de precios del petróleo. Si Vaca Muerta generaba sospechas con un petróleo de 100, imaginemos con un petróleo de 50. El desafío de Vaca Muerta está ahora más vale en el gas. Y yo creo que en ese sentido esta gente se ha orientado a Gazprom por decir Gazprom es una de las grandes en materia gasífera, pero también ahí desde la urgencia hay que saber distinguir. Gazprom tiene muchísima experiencia en transporte de gas por gasoducto, en desarrollo de gas convencional, pero no en el desarrollo del gas no convencional, del shale gas. Ahí la tecnología hay que buscarla en otro lugar. Así que yo creo que son acuerdos de compromiso todos estos, muchos de ellos no se van a traducir en realidad. Otra de las cosas que han negociado... Es lo que yo decía, llegar
pretenden llegar con dignidad a fin de año? Bueno, es lo que están haciendo. Yo creo que el plan es tratar de juntar reservas vía créditos de exportación que le habiliten tramos antes del gasto, de la compra, para hacernos figurar en el Banco Central reservas que en realidad no son líquidas, y para que eso frene un poco la eventual expectativa de una corrida. Con lo cual se trata de llegar y transferir todas las distorsiones al que viene, atándolo como se pueda, porque también han hablado ahora de una sexta central nuclear con los rusos, y van a dejar algunos papeles firmados que algún compromiso van a traer, pero son las cosas que después quien reciba esta administración va a tener que aceptar en lo posible todos estos actos, con lo que se llama el beneficio de inventario, tratar de separar. Ahora, a mí me gustaría, Daniel, que le explicáramos a la gente por qué llegamos a esta situación, si en el 2001, digamos, energéticamente estábamos más o menos bien. En ese momento pasaron unos años y lo que hace Néstor Kirchner es dejar de subir las tarifas, entre ¿verdad? otras cosas. Ahora, eso tiene un nombre y un apellido y es populismo. Usted hace especial hincapié en esa palabra permanentemente y quiero que le expliquemos a la gente por qué ese populismo hoy nos deja donde nos deja. Bueno, con un, digamos, un gas que está pagando el 28% de su valor y una electricidad que paga el 22% de su valor. Sí, sí. Que, obviamente, el próximo gobierno, sea quien fuere, va a tener que subir. Buena pregunta, Marcela. Bueno, lo primero que tiene que entender la gente, Marcela, es que si perdimos el autoabastecimiento energético y hoy estamos importando mucha energía y esto pega sobre las cuentas externas y sobre las cuentas públicas por los subsidios, la responsabilidad primaria es de la política del gobierno nacional, hay que decirlo. Podrá haber cómplices, responsables secundarios, pero que la responsabilidad primaria es una política errática, intervencionista, discrecional, de corto plazo, que uno la puede encapsular en esto de una suerte de populismo energético. ¿Qué es el populismo para la sociedad? Y no hay que confundirlo con lo popular. El populismo termina siendo siempre antipopular. El populismo en la modernidad era pan para hoy, hambre para mañana. En la posmodernidad es pan para hoy, no hay mañana. Perfecto. Entonces, es trabajar en función de captar el voto del hoy, haciendo cosas que después son insostenibles en el tiempo. Por ejemplo, usted le entra a dar el gas, la electricidad a la sociedad a precios que no recuperan costos. La gente no entiende de eso, pero qué lindo, ¿no? Recibir el gas, la electricidad más barata que los vecinos de la región. Ah, sí, pero eso es una señal a la demanda para consumir más gas, más electricidad, pero también una señal a la oferta para dejar de reemplazar inversiones, de invertir en el sector y de ampliar la oferta, con lo cual se arma una brecha. Cuando se arma una brecha hay que volver a importar. ¿A qué precio se vuelve a importar? A los precios de referencia internacional, sí, a los que se les cerró la puerta, se nos meten por la ventana. Y la sociedad, ¿en qué empieza a notar que todo esto fue una gran mentira, espejismos de corto plazo? Ah, bueno, que antes tenía una calidad de servicio eléctrico. Ahora se les cortan las luces muchas más veces y la calidad del servicio, el número y duración de las interrupciones se le ha deteriorado muchísimo. ¿En qué otra cosa? Perdón, que están programadas de alguna manera. Enmascaradamente, pero están programadas. Enmascaradamente, pero sí, están programadas para disimular en la gran sociedad. Bueno, la sociedad debe saber hoy que está pagando el petróleo y los combustibles más alto que los precios del mercado internacional. Señor argentino, usted cuando carga nafta, cuando carga gasoil, paga por la nafta y el gasoil más de lo que pagan en muchos países de la región que no hicieron populismo cortoplacista. Entonces, ahora que reciben del mundo precios más bajos, se lo pueden trasladar a la gente. Acá no, estamos pagando la nafta, el gasoil más alto. Entonces, todas estas políticas cortoplacistas de intervención discrecional que en el instante tratan de seducir a la sociedad, a la gente,
terminan en explosiones en el mediano y largo plazo, dejando a la sociedad y sobre todo a los pobres de los pobres peor que antes. Hay un dato, Marcela y Richard, que es muy interesante, y lo hizo un estudio de la provincia de Buenos Aires. Así que me imagino que complicidad con ese estudio yo no tengo. Analizó todos los subsidios y cómo se habían repartido los subsidios, eso. No solo los energéticos, también al transporte, la telefonía, los aviones. Las conclusiones a las que llega, está en el 2014, lo publicaron. El percentil, ¿no es cierto? Sí. El 20% de la población que tiene mayores ingresos recibió el 30 y pico % de esos subsidios. El de más bajos ingresos, el 20% de más bajos ingresos, solo el 12% de esos subsidios. Es decir, que fueron subsidios, como decía el amigo Abel Ilione, Hood Robin, benefician más a los ricos que a los pobres. Bueno, todo esto es la sociedad tiene que internalizarlo para darse cuenta que en energía, en tantos otros temas, hemos estado viviendo un engaño cortoplacista. Pero Mira, es sí. en todos los sectores es esto. Ahora, qué importante sería que el ciudadano argentino, que yo ya no sé si somos ciudadanos o somos habitantes, supieran y analizaran que el populismo fracasó en todo el mundo. Sí, señor. Tuvieron un periodo de bonanza, pero lo pagaron después muy caro. Sí, señor. Y creo que esta no sería la excepción. Por supuesto, no hay una experiencia de desarrollo económico y social sobre una base populista. Y el populismo siempre termina siendo reaccionario porque perjudica más a aquellos que vocifera defender. El populismo, hay que decirlo claro, deshonra la justicia social. Porque como trabaja en el corto plazo, como se come inventario, se come stocks, le da el financiamiento o externo a veces o inflacionario, porque hay populismo que viene por izquierda, hay populismo que viene por derecha, termina inflando bombas y acumula a corto plazo, pero la suma de corto plazo termina derivando en los problemas de largo plazo. Cuando se viene el largo plazo, te quedaste sin stock de gas, sin stock de petróleo, sin stock previsional, sin stock ganadero, con deuda o externa o deuda interna, O las dos con juntas. inflación o ambas juntas, y además una explosión. Y en las explosiones, ¿quién termina perdiendo más? Los que menos tienen. Pero en las explosiones, aparentemente, este gobierno no va a estar. Y parece que ha preparado todo como para que... Pero acá no importa el gobierno, Marcela. La gente que es rehén del gobierno, esa es la que paga. Porque el gobierno se va. Claro que Cristina, con 10.000 millones de dólares, se va a vivir a cualquier parte del mundo. Bueno, no tiene pensado Tiene- eso, le Tiene aclaro, plata Richard. suficiente para comprar a todo la justicia. Dicen, lo ha dicho Máximo, él deja el gobierno, no el poder. Y, de acuerdo a lo que estamos observando, los actores principales, los operadores principales en los lugares más claves del gobierno van a seguir estando. Usted no puede echar a un Banoli del Banco Central, una pieza fundamental que cualquier gobierno, llámese Massa, Macri o Scioli, esté en el poder, va a querer tener un diálogo distinto o un artífice distinto en ese lugar. Marcela, a lo mejor la tranquilizo con esto. Estos neopopulismos que hoy tenemos, como el kirchnerismo o el neopopulismo que hay en Venezuela, son neopopulismos posmodernos, gerencian el presente, no hay futuro. Con lo cual, cuando se les escapa el poder y el control del Estado clientelar en el presente, se les hace muy difícil sostenerse en el tiempo. Por eso estos neopopulismos, y en esto sí se parecen a los anteriores, cuando llega el largo plazo, o se hacen autoritarios, rompiendo la regla de la mayoría, porque la sociedad se termina desengañando de ellos,
o son reemplazados por un proyecto que vuelve a reconciliar a la sociedad con el futuro. Me parece que eso es lo que nos debemos. Lo superador a este neopopulismo kirchnerista, de eso ya, es un proyecto que nos reencuentre a los argentinos con el futuro de manera inclusiva. Esto es lo que nos hace falta comprometer. Yo veo tanta gente, las encuestas, por ejemplo. Las encuestas, cuando uno las analiza un poco por debajo, y las encuestas son, por supuesto, que una fotografía del hoy también, le dicen que hay un 25% de gente que está totalmente de acuerdo con lo que hace el gobierno, es decir, un núcleo duro del cristianismo. ¿Eh? Hay un 35% que dice hay cosas buenas y hay cosas para cambiar, y hay un 40% que no está en nada de acuerdo con el gobierno. El problema es que si uno profundiza esto, uno puede decir, bueno, hay un 25% que está atado al presente. De ese 35% que parte es bueno y parte quiere cambiar, no sé si están pensando en cambios a futuro o cambios en función de sus intereses pasados. Y del 40% que no está para nada de acuerdo, hay mucha gente que habla conmigo y que tiene más nostalgia por el pasado que esperanzas respecto al futuro. El gran drama de la sociedad argentina es que hemos perdido la esperanza en el futuro, a lo mejor por la declinación relativa de tantos años. Entonces le tienen miedo al futuro, no quieren hablar del futuro. De cualquier manera, vuelvo al tema. Si aquí hay una masa crítica capaz de poner en valor el futuro de nuevo para los argentinos y decirle a los argentinos, el futuro puede ser mucho mejor que este presente que nos ofrece el populismo posmoderno de la cultura líquida, yo creo que ahí vamos a tener una verdadera alternativa. Entonces los que dicen, me voy del gobierno, pero no del poder, se van a dar cuenta que cuando no tienen el gobierno, el poder en la modernidad líquida se diluye rápidamente. Ahora, sería importantísimo que los políticos tomaran conciencia que los están dividiendo, porque en la división se hace fuerte el gobierno, por ese núcleo duro. Entonces, ¿cuál sería el objetivo desde mi punto de vista? Unirse para terminar con este régimen, sobre o detrás de 10 políticas de Estado. Y después cada uno hará el juego que corresponde. Pero como primera medida, hay que limpiar al país de este gobierno. Sí, sí. Y así como va la cosa, pareciera que la están jugando todos a favor del gobierno. Y yo creo que hay una discusión casi que preconstitucional en este momento. Vamos por la República, porque sí, la República está en la Constitución, democracia representativa, republicana y federal, pero no en la realidad. La institucionalidad es populista, no republicana. El populismo deriva en los autoritarismos. Si no somos capaces de una vez por todas reconciliar la Constitución formal con la realidad y armar una institucionalidad republicana. De eso se trata. Y la segunda cosa que nos debemos para recrear esta ilusión en el futuro es el desarrollo económico y social. Yo creo que los dos ejes vertebradores de una gran masa crítica de 10 políticas que se traduzcan en un proyecto de futuro son estas dos palabras, república y desarrollo. pero son años de una hegemonía en el poder que genera, bueno, este populismo del que hablamos, pero la falta de alternancia en el poder genera siempre y deriva en corrupción. Claro, Obvio. Y una corrupción gigantesca por donde se vea, especialmente en la cuestión del Poder Judicial. Pero usted decía, fuera del aire, algo que a mí también me importó destacar, y lo escuché de usted, me pareció estupendo porque lo estaba visualizando, que era el tema de la Corte Suprema y el revés a Carles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo un cambio, un giro en la justicia. sí. Esta semana. Y pasó inadvertido, pero
hay señales de institucionalidad hay una como señal. para hacerse algún ilusión. No, la Corte Suprema lo que dijo esta semana, usando un caso que no sé de dónde sacó, pero obligó al pronunciamiento, es que la lista de conjueces que le había elevado el Ejecutivo con aprobación de mayoría simple del Senado es inconstitucional, no va. Porque si no, la jugada que se estaban imaginando es como Carles no iba porque no reúne los 2/3, bueno, vamos a ampliar el número de la Corte, que eso se puede hacer por una ley con mayoría simple, y vamos a llenar esos cargos nuevos con la lista de conjueces que hemos elevado y aprobado por mayoría simple. Lo que le dijo la Corte es, no, eso no va. Con lo cual, todo el tema de la discusión de los cargos en la Corte van a pasar para la nueva administración. Pero ahí hay una puja, porque Carles todavía sigue en carrera. En cualquier momento meten de nuevo el pliego, pero si están los senadores que corresponden y dentro del acuerdo que suscribieron 28, acuérdese, no pasa eso. Pero pueden llamarlos para que no estén sentados. Yo diría que va a tener problema aquel que firmó y que por ausencia de ¿Puede él... estar ausente? No, bueno, sí, todas esas especulaciones, pero yo creo que se les está complicando. Y rescatemos lo que usted Rescatamos dijo, eso, por supuesto. que la Corte sí. estableció eso. Bueno, nos hacen falta, son medidas de reconciliación entre la Constitución formal y la realidad, porque si no, seamos honestos, no estamos caminando la República. Cuando hablas del, Marcela, del tema corrupción, la corrupción es parte de este sistema donde se ha divorciado la Constitución formal de la real. Cuando funciona la República hay instituciones más fuertes, hay controles más fuertes, hay equilibrio de poderes. Entonces, no nos planteemos el ideal de una Argentina donde no va a haber corrupción. Planteémonos sí la posibilidad de una Argentina donde instituciones fuertes y equilibradas minimizan la corrupción. Que eso es lo que pasa en otros países. Por supuesto. Acá los vecinos chilenos, los índices... Mire el escándalo que han armado en Chile por esta venta de favores de un vinculado a la presidenta. Y cayó la imagen de la presidenta Bachelet de una manera espectacular. Bueno, eso habla de que los chilenos son mucho más sensibles, ¿no?, a los temas. Por un simple crédito. Por eso le digo, imagínese acá con las cosas que estamos discutiendo. ¿Te parece vamos a un corte? ¿Cómo Y no? enseguida volvemos. Señor director, disponga de la cámara.